Sí, vale. Sí, estimados estudiantes de la materia de Introducción a la Psicología del Consumo, perdón, de la Introducción a la Psicología Organizacional, que les habla desde acá la profesora Doris Urbano. Antes de comenzar, pues estaremos haciendo los honores a la casa de estudio donde pertenecemos, la Universidad Bicentenaria de Aragua, que tan diligentemente pues nos ha dado la posibilidad de crecer en el conocimiento. Hoy vamos a hablar sobre la psicología organizacional y la administración por competencia. ¿Por qué hablar de competencias en psicología organizacional? Bueno, primero hay que aclarar lo que significa el término competencia. El término competencia realmente es un término que viene desde em, otras áreas, específicamente de la educación, donde este, em, las investigaciones han permitido determinar que el ser humano, para demostrar si ha habido aprendizaje, si ha habido desarrollo o si ha habido proceso de cambio de conducta realmente permanente y consciente en lo que sea, en cualquier ámbito, este, debe no solamente conocer, o sea, no es solamente conocer, debe reunir conocimientos, sino tiene que querer hacerlo y tiene que tener la capacidad para poder hacerlo. Entonces, realmente es en este triunvirato de querer, poder y conocer o saber que descansa todo cambio de conducta humana. Esto se ve elemental, pero es imprescindible que se conozca con objetividad para realmente poder, sí, profundizar en cualquier campo del conocimiento humano. Este, o en el mundo de las organizaciones también se logra determinar que la, eh, la conducta deseable en el trabajador dentro de una empresa productiva, también existen elementos observables, ¿verdad? O elementos que pudiéramos determinar como, bueno, la persona lo conoce, se ve, son observables, y hay conductas que no se ven, que no son observables, pero que sí definitivamente están incidiendo en ese comportamiento final del trabajador. Entonces, estos conocimientos de competencias traídos al área organizacional desde la educación nos permite ver entonces que la conducta es más allá, o lo que se quiere dentro de una organización es más allá que el simple conocimiento. ¿Ok? Este, entonces, buenas noches a los que se han ido incorporando. Ujú. Em, esta conducta es importante conocerla y saber que esto es así, porque eso es lo que le va a permitir a los estudiosos de las conductas humanas dentro de las organizaciones de, este, vamos a decir así, estudiar con objetividad a la misma, o de acercarnos a la conducta de los trabajadores con mayor precisión. Es decir, observar no solamente no
no solamente lo visible es el ojo humano, pues el conocimiento, la habilidad, lo que es ella, sino también ver, observar que hay elementos subyacentes que están relacionados con ese querer o ese tener esas capacidades, como serían, por ejemplo, la misma personalidad del individuo, su caudal cognitivo y emocional, sus emociones, el rol social que le es asignado, la imagen que él tiene de sí mismo, sus motivaciones, en fin. Entonces, todo eso está incidiendo en las conductas de conocimientos del trabajador. Y es esto lo que quiere resaltar justamente el término competencia. Es decir, ir más allá de la mera demostración del conocimiento de la conducta. Es decir, no basta con que yo sea psicólogo, o yo sea ingeniero, o yo sea médico, sea relacionista industrial en la organización. Se requiere para realmente yo eh, ser efectivo dentro de una organización, es ser competente, demostrar la competencia desde el poder hacer, el querer hacerlo y por supuesto el saber hacerlo. Y a este iceberg de alguna forma nos está describiendo cómo es ese ser humano complejo, ¿verdad? Que demuestra en la superficie unas habilidades, unos conocimientos, pero que realmente tiene en su fondo o en las profundidades muchísimos más elementos que están incidiendo en su conducta externa. En la parte organizacional específicamente fue Richard Boyaksky, ya por los años 1980, un americano, quien introduce el término competencia para el área organizacional, que término que era exclusivamente utilizado en las ciencias educativas, lo extrapola al área organizacional para traerse también subsecuentemente la idea de que no solamente es el conocimiento lo que interesaba en las organizaciones, una persona podía tener el conocimiento, podía ser muy buen técnico, podía ser un experto psicólogo con doctorado en organización y sin embargo no demostrar competencia en la organización porque podía estar abajo del iceberg o dentro de la tríada de la competencia, otros factores determinando, incidiendo en su conocimiento. Boyatzis considera entonces que el conocimiento se transforma en competencia cuando es movilizado en la práctica, dando lugar a acciones observables y por tanto evaluables. Entonces, para llevar el término competencia a las organizaciones, se considera entonces que la competencia tiene que ser observable por otro. Es decir, este iceberg que vemos allí tiene que ser, vamos a decir de alguna manera, medido por otro. Tiene que ser tangible para los ojos de los otros. No es que, bueno, yo tengo una competencia y yo no la puedo demostrar. La competencia es demostrable y para que sea demostrable dentro de las organizaciones tiene que convertirse en conductas observables. De allí que el término competencia sea muy importante para las organizaciones al punto de que organizaciones que trabajan con el término competencia están obligadas a hacer sus propios diccionarios de competencia, es decir, definir esas conductas deseables, esos conocimientos deseables, esas habilidades deseables desde el punto de vista de cómo lo va a ver en la organización. Y cuando ellos logran determinar, o cuando se logra determinar este diccionario para esta organización de conductas observables, entonces es cuando
realmente se puede compartir entre diferentes eh, profesiones dentro de la organización, se puede compartir el conocimiento real, porque todos van a conocer el mismo lenguaje. Es como que si todos, al tener ese diccionario, nos manejáramos con la misma semántica, y ese es obligatorio. Es por eso que para el psicólogo organizacional que intente trabajar, para el psicólogo que intente trabajar en las organizaciones, es imprescindible conocer de las competencias, saber qué es una competencia, así como yo le estoy dando la introducción, saber que existe en la organización un diccionario de competencias, una terminología común de competencias, que es la que comparten desde el presidente hasta el operario más básico de la organización. Cuando yo digo, por ejemplo, que en la empresa existe la competencia de la comunicación interpersonal, estoy diciendo, por ejemplo, que los trabajadores de esta empresa tienen la habilidad para establecer información entre ellos desde el punto de vista verbal y no verbal, gestual y emocional. Y todos lo conocen, o sea, todos saben qué significa el término comunicación para esa organización, que no es solamente lenguaje oral, sino que también es lenguaje gestual, que no solamente que considera las emociones, en fin, todos comparten la misma semántica. Y es así cuando realmente es posible para una organización determinar cuáles son esos conocimientos, esas habilidades, esas destrezas que requieren. Solo y cuando comparten un, eh, una terminología particular de competencia. De allí lo importante, señores, que cuando lleguemos a una organización, aplicar nuestros conocimientos psicológicos, lo primero que tenemos que conocer cuáles son las competencias o la terminología de competencias de esta empresa, su diccionario de competencias, las competencias fundamentales que evalúa, qué es lo que busca. Generalmente, las competencias pueden ser conductuales y técnicas, pero originalmente se enfoca en habilidad, lo que llaman las habilidades blandas. Eh, esto, y eso tiene, antes de que existiera esta terminología de competencia, pues había multiplicidad de conceptos que no se ponían de acuerdo y que era muy difícil evaluar entre una organización y otra. Hoy en día, con el acuñamiento de las competencias y del uso cada vez más exacto de esta terminología y de sus diversos diccionarios organizacionales, es que hacen posible que las diferentes disciplinas en una organización, desde los ingenieros, los planificadores, los economistas, podamos, y los psicólogos, todos, los médicos de salud ocupacional, nos podamos poner de acuerdo todos en la terminología usada en la organización y dirigirnos, sí, con un mismo sentido hacia la búsqueda de esas conductas o de esos ideales que buscamos. En otras palabras, competencia laboral es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores cuya aplicación en el trabajo se traduce en un desempeño superior que contribuye al logro de los objetivos claves del negocio. Entonces, esto es realmente lo que busca toda organización, ¿verdad? Eh, Todas las habilidades, los conocimientos, sí, pero aplicados, no teóricos, sino aplicados en el trabajo, que pueden palparse en un trabajo bueno, en un desempeño superior, y que por supuesto tienen que contribuir a los objetivos de negocio, porque si no contribuyen realmente, ¿para qué nos sirven las competencias? Entonces,
Esto es una terminología en la cual nosotros, los psicólogos, tenemos que eh, formarnos, alinearnos, adaptarnos, incluso adaptar nuestra propia terminología erudita, científica, propia del lenguaje del psicólogo a este tipo de concepción para poder trabajar con el equipo multidisciplinario organizacional y para poder llevarle a la toma de decisión de nuestro trabajo profesional, llámese presidente, gerente, director de empresa, un lenguaje realmente eh, traducible para ellos. Por eso, señores, es importantísimo que ustedes sepan que trabajar en el campo organizacional, para trabajar en el campo organizacional se requiere una formación especial en conocimiento organizacional. No podemos entrar al área organizacional en estos momentos de posmodernidad con conocimientos nada más del área clínica o de área educativa, porque seamos buenos psicólogos y tengamos posgrado, supongamos, en educación universitaria, en educación superior, en metodología, o sea, seamos psicólogos clínicos, si no conocemos realmente el área organizacional y la terminología de competencia. Estaríamos fuera de lugar dando respuestas no acertadas. Todos sabemos que en el mundo organizacional existen los institutos, las instituciones universales de control de calidad que nos determinan, ¿verdad? Cuáles son los parámetros y las conductas de calidad deseables en los diferentes procesos organizacionales. Y para la ISO 9000, que es una de ellas, este, nos dice que la competencia es la habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. Fíjese, ¿qué competencia? Habilidad. No estamos hablando de un conocimiento, cuando decimos que una persona es hábil es porque desarrolla un conocimiento con soltura, eh, con una adecuada demostración, ¿verdad? Entonces, competencia es la habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes a nivel organizacional. Estamos hablando de ISO, de normas ISA, de gestión de la calidad en organización. Todo esto que le he dicho de de competencia impacta a todo lo que significa la administración de talento humano. Es decir, es la terminología que es utilizada por toda la pirámide organizacional, desde el presidente hasta la base, impacta eh, a todos los trabajadores, por decirlo de alguna forma, todos. Y dentro de el sistema de talento humano, de la administración de gente, la administración de personal, de la administración del capital humano, los sistemas o los subsistemas que más impactan es el de reclutamiento y selección de talento humano, donde ustedes saben muy bien que nosotros los psicólogos tenemos un rol estelar, que por lo tanto eso nos obliga a conocer y a manejarnos con bastante soltura en la terminología de competencia. Entonces, si yo quiero ser un buen reclutador y seleccionador de talento humano, yo tengo que alinearme a la concepción de competencias, sobre todo cuando las organizaciones se manejan con estos sistemas, pero si no se manejan con estos sistemas, hoy en día está demostrado que el término competencia es la mejor definición para acuñar las habilidades demostradas en las organizaciones, pequeñas, medianas o grandes. También el
su sistema de evaluación de desempeño está impactado por esta terminología de competencias o este sistema de administración por competencias, en virtud que eh, generalmente los indicadores de un desempeño se dan en términos de conductas de competencia, en competencia. Hoy en día se miden los objetivos o los logros alcanzados por los trabajadores a través de las competencias que demuestra este en el trabajo. Y por eso esto es un sistema que tiene, que está impactado significativamente también por la terminología de competencia. El desarrollo organizacional, todo lo que son procesos de cambio organizacional, de crecimiento profesional, de desarrollo de carrera, de evaluación de liderazgo, en fin, de mejoramiento, de gestión de las organizaciones, implica trabajar con la terminología de competencia. Sería como el metro o la escala de medición que se utilizaría para hacer efectivos los cambios. Entonces, estos sistemas son los grandes sistemas que se impactan cuando trabajamos con sistemas por competencias y resulta que son los sistemas donde más actúa el psicólogo organizacional. En otras palabras, el psicólogo organizacional que no esté al tanto de desarrollo o de estudio de sistemas por competencia está desactualizado justamente en las áreas donde más se les eh, requiere, donde más son solicitados. Sin embargo, el psicólogo también tiene este, eh, que además que tiene que conocer muchísimo y desarrollarse en la terminología por competencias y estudiarla con profundidad y saber cuáles son las competencias en las empresas, el psicólogo por desarrollo profesional propio de su carrera, es decir, por los elementos teóricos sustentados en el penso de su carrera, cuenta con un conjunto de herramientas que lo hace, vamos a decir, hábil, más rápido para capturar y desarrollar la terminología de competencia. Primero, que el psicólogo está acostumbrado a trabajar y trabaja con instrumentos válidos y confiables, es decir, un científico social que busca o información eh, eh, eficiente sobre instrumentos, sobre evaluaciones, este, que tengan, que sean sostenibles en el tiempo, que midan lo que realmente quieren medirse. Son investigadores con conocimiento de instrumentos y de test. Por eso se le hace más fácil digerir y aplicar y trabajar con el término de competencia porque crea o adapta instrumentos más fácilmente. También el psicólogo maneja muchísimo lo que es o es uno de los profesionales con mayor habilidad para conducir entrevistas de profundidad y esto lo convierte también en, en un profesional con mucha potencialidad para conocer y traducir cuáles son esas experiencias significativas, esos conocimientos que se demuestran en la práctica, esas emociones que están detrás de la demostración de cada actitud, de cada conocimiento, y esto hace pues que ellos puedan entonces traducir mejor a ese ser humano desde el punto de vista
de las competencias que está demostrando. Por eso el psicólogo pues se convierte en un profesional altamente calificado para trabajar con la terminología de competencia. Nosotros, como científicos sociales, somos los profesionales que más enfatizamos en el estudio de la conducta, el comportamiento humano, y por lo tanto, esto nos hace también más conocedores de esta parte profunda del iceberg, que son los motivos, la personalidad, las actitudes, las emociones de ese ser humano que está demostrando las competencias. Porque desde el punto de vista científico podemos lograr decantar con mayor precisión esas conductas y traducirlas a términos organizacional que se desea. Por último, nosotros los psicólogos también manejamos un diccionario propio, un decálogo, una ley de ejercicio de la psicología con un criterio ético que nos dice y nos permite mediar entre los intereses creados que puede haber entre una parte, la organización y por otra parte el propio trabajador, su salud mental o vamos a decir, su bienestar en general desde el punto de vista de no exposición a riesgos psicosociales. Entonces, nosotros también tenemos ese criterio ético y de oportunidad de saber cuándo y en qué momento eh, eh, vamos a decir, exponerlo para trabajarlo de la manera más eficiente. Desde ese punto de vista, entonces el psicólogo está pletórico de formación de su carrera de pregrado que le permite trabajar con mayor habilidad, con mayor competencia vamos a decir, en este sistema de administración de gente que es mundial hoy en día, organizacional y que es exigido por todas las organizaciones. Hoy en día, eh, desde un comercio de emprendimiento más humilde, como sería, por ejemplo, montar un negocio de comida rápida, hasta una organización más encumbrada, como pudiera ser un consorcio multiorganizacional, manejan los términos competencia. Cuando yo estoy seleccionando a un ayudante de barra de uno de estos negocios de comida rápida y le estoy diciendo que tenga habilidades comunicacionales, atención de servicio al cliente, y eso estoy hablando de términos de competencia, porque no estoy hablando de un conocimiento teórico que pueda tener en una formación nada más, sino que tiene que demostrar una actitud, que tiene que demostrar cierta emoción, que tiene que saber hacerlo en el momento determinado. Entonces, esto, pues, sin duda alguna, se constituye hoy en un conocimiento vital para todas las profesiones que trabajen en las organizaciones, pero sin duda alguna para nosotros, los psicólogos que pretendemos hacer vida en las organizaciones, es imprescindible que profundicemos sobre el estudio de las competencias organizacionales. Así que jóvenes y profesionales en carrera que están ahorita en estudio de la psicología, es importante, es importante que ustedes sepan, entiendan, concienticen que para aplicar psicología organizacional con eficiencia tienen que alinearse a este sistema de administración. Y el que no hacerlo o ignorarlo es realmente
este, mm, no solamente ir con poca responsabilidad a la aplicación práctica de la psicología, sino que además es hasta penalizado por el resto del equipo multidisciplinario con el que vayan a servir. De allí, pues, imprescindible que todo profesional que pretenda entrar en las organizaciones, así no sea así, de la especialidad organizacional, sepan y entiendan que tienen que trabajar con la terminología de competencia organizacional. Bueno, esto es todo por los momentos desde el punto de vista de la eh, información que le venía a traer porque considero que es bien importante este punto de reflexión sobre el término de competencia para el psicólogo organizacional. Y bueno, no quería irme sin, bueno, darle un mensaje alentador. Sé que todos ustedes los admiro por el hecho de estudiar como a través de este sistema y que prácticamente están tomando las riendas de su propio crecimiento personal. Y bueno, estoy aquí por si hay una pregunta en estos últimos minutos que nos quedan. Espero haber llegado con la certeza de que psicólogo organizacional tiene que saber de competencias para poder trabajar en equipo multidisciplinario en una organización. Bueno, entonces desde ese punto de vista, si no hay alguna pregunta, lo pueden hacer a través del chat o del micrófono. Si no, pues no entiendo en fase de reclutamiento, Carlos, que me quería preguntar. Carlos, hazme la pregunta oral, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Sí, desde el punto de vista de reclutamiento de personal en una empresa, Ajá, ¿qué me preguntabas? cuando se va a solicitar un personal para un determinado puesto, se hace una evaluación dependiendo del jefe de área, ¿no? Y Sí, allí se hacen las especificaciones de las habilidades que se requieren y las actitudes y todo lo demás, ¿no? ajá, Entonces yo voy, por lo general las empresas siempre buscan, se van a, a un reclutamiento externo, ¿sí? ujú, O algunos casos también le dan posibilidades al personal ah, interno de crecer o fomentar el sí, desarrollo personal, el crecimiento dentro de la empresa. sí. Pero ocurre muy pocas veces por el tema de competencias allí internas que hay en el personal y dependiendo también de los cargos y lo que se desempeñe, ¿no? Creo que lo Bueno, más acertado es ir a lo externo, ¿no? Lo que más se usa. eh, bueno, depende de la naturaleza y magnitud de la organización. Si son organizaciones grandes, hay mayor posibilidad y mayor probabilidad de ir a un reclutamiento interno. Cuando son empresas pequeñas, generalmente prefieren basarse en reclutamiento externo cuando buscan personas. Eh, a menos que sean empresas familiares, que allí ya sabemos que, bueno, entonces colocan en los cargos clave a personas conocidas o familiares. Pero realmente el reclutamiento externo en las empresas medianas y pequeñas se prefiere sobre el reclutamiento interno. Y en las grandes organizaciones o industrias sí se hace desarrollo de carrera porque
Si requieres mantener el proceso productivo vigente y el proceso productivo es complejo, por ejemplo, eh, fab- eh, empresas como Duncan, que hacen baterías, es un proceso complejo. Este, ellos tienden mucho al reclutamiento interno, pero te estoy hablando de empresas que tienen 400 y pico de trabajadores, muchos jefes de línea, muchas líneas de producción. Entonces, allí sí prela el reclutamiento interno sobre el interno. Depende de las características de la organización. Sí, efectivamente así es. Ujú. Y entonces Entonces, hay unas empresas también, por ejemplo, las transnacionales también, pues cuando se van a buscar personal de trabajo remoto, pues allí también prela lo que es digamos, las referencias o sí. que las recomendaciones también. Las recomendaciones. Definitivamente, en este momento estamos en el mundo de las recomendaciones. Por eso es que desde el punto de vista profesional tenemos que ser muy cautelosos. Primero con formarnos cuando tenemos una línea de desarrollo profesional que queremos seguir, pues formarnos mucho. Y segundo, pisar en forma firme cuando hacemos ejercicio profesional independiente, porque estamos en el mundo de las relaciones. En tanto me conozcan quién soy, tenga buenas referencias, en ese momento es más abierto el mercado. Ujú. Es así. Y en cuanto al estilo de liderazgo que más se usa actualmente, porque ha cambiado con los tiempos, ¿no? Quizá Cierto. anteriormente se usaba el autocrático, hoy en día pues se usa el autocrático combinado Claro. con el participativo y el lazy, es que se El llama. laissez-faire. ¿Podría No. explicar un poquito más de esa? Bueno,